Eclipse nos proporciona la posibilidad de depurar nuestro código desde lo que se llama la perspectiva de depuración, la perspectiva de bug. Lo que hacemos cuando depuramos es que ejecutamos el programa, pero este se va a detener en ciertos puntos concretos y a partir de ahí vamos a poder ir paso a paso inspeccionando los valores actuales de nuestras variables objetos según se van ejecutando las instrucciones. Por lo tanto, es una especie como de forma de ir a cámara lenta para ir viendo los estados intermedios de nuestras variables objetos. El vocabulario básico que se utiliza aquí es que hablamos de puntos de parada, lo que son los breakpoint o los watchpoint. Los breakpoints se colocan sobre instrucciones, métodos, excepciones o lo que es la carga de clases, y los watchpoints se colocan sobre los atributos para observar si estos son leídos o modificados. Con esos puntos marcados junto a lo que son también las expresiones, sobre distintas expresiones que tenemos en el código, nosotros podemos ejecutar una serie de distintos comandos a la hora de depurar. Podemos decirle que se meta dentro de un método con el paso step_into para ir paso a paso sobre las instrucciones que componen ese método, o bien podemos saltar sobre él, que sería step_over, para ejecutarlo, pero no meternos dentro del mismo para ejecutar paso a paso. Podemos también optar por un step_return, donde directamente devolvemos el retorno al método que nos haya llamado sin ejecutar ninguna instrucción posterior, y podemos volver a retomar toda la depuración en el resume desde el punto en el que nosotros estuviésemos parados, y va a seguir con la depuración hasta el siguiente punto de parada. Podemos finalizar todo esto, es decir, finalizar la depuración de golpe con el terminate, o con drop_to_frame lo que hacemos es borrar o volcar el estado de la pila en el marco actual, reiniciamos el método, y con el último useStepFilters lo que hacemos es filtrar ciertos paquetes para que no depure dentro de ellos, típicamente los paquetes del núcleo de Java, que no tienen mucho sentido meternos dentro de ello a localizar errores. Vamos a ver a continuación un ejemplo del uso de la perspectiva de depuración. Vamos a mostrar ahora cómo se trabajaría con el depurador integrado en Eclipse para intentar resolver el problema. Tenemos más o menos la pista localizado que el problema puede venir de esta línea. Entonces, lo que podemos hacer sobre el método colocar es colocar algún punto de ruptura que haga que se detenga la depuración del programa cuando lo lancemos. Para ello lo que podemos hacer es colocar en el lado derecho haciendo doble clic, o bien con el botón derecho podemos colocar un punto de ruptura. Hay distintos niveles, en este caso podríamos a nivel del método, a nivel de instrucción. Vamos a hacerlo en este caso al nivel de la instrucción. Lo colocamos sobre este punto y lo que estamos indicando es que cuando hagamos depuración se va a detener en este punto concreto. Vamos entonces a ejecutar la depuración. Y aquí hay una diferencia: cuando nosotros queremos depurar, no damos a la opción típica de ejecutar, sino que damos a la opción o al botón de depurar, de debug. Cuando nosotros depuramos, nos va a pedir Eclipse que cambiemos la perspectiva. La perspectiva es un conjunto de vistas, en este caso un conjunto de vistas especiales para la depuración. En la zona de debug tenemos lo que son los hilos, las llamadas a los métodos y lo que es la pila de llamadas que se está ejecutando en ese momento. Tenemos unas vistas para mostrar los puntos de ruptura establecidos y las variables, los estados de las variables con los que estamos trabajando. Y en esta zona inferior tenemos el código y lo que es la salida estándar. En este caso concreto nosotros hemos depurado, se ha ejecutado el hilo principal, se ejecuta el main y llega un momento que llega al punto de ruptura, que es este de aquí, y se para la ejecución. En este momento tenemos parado y podemos capturar una instantánea de cuál es el estado de las variables con las que estamos trabajando. Si nosotros nos vamos a la vista de variables, aquí podemos observar el estado actual del objeto en el que estamos trabajando, que es un objeto tablero, y podemos observar el estado del array matriz que nosotros estamos manejando, y por ejemplo podemos observar cuál es el estado ahora mismo de la celda que tenemos en la posición 00. Nos dice que sus coordenadas son 00 y que ahora mismo no tiene una pieza asignada. Junto con lo que es el estado del objeto actual, también tenemos las variables locales con las que estamos trabajando. Esta pieza y esta celda serían estas variables, de las cuales también podemos inspeccionar cuál es ahora mismo su valor interno. Y lo que podemos hacer ahora es avanzar dentro de la ejecución del método. Podríamos dar al método o a la acción step_into y lo que haríamos es depurar dentro del método colocar. Si por otro lado lo que hacemos es step_over, lo que hacemos es ejecutar sin meternos dentro del método colocar y saltaríamos a la siguiente posición. Y por último tenemos ese step_return que directamente devolvería el retorno desde donde nos hayan invocado. En este caso vamos a dar a step_into y por lo tanto vamos a saltar al método colocar. En el método colocar de nuevo volvemos a tener
el dis, en este caso estamos en un objeto pieza, y tenemos igualmente el estado del objeto y lo que son las variables locales a ese método. Podemos observar sus valores, aquí estaríamos utilizando el método toString del objeto si está redefinido, y podemos de nuevo dar step into, no tiene mucho efecto aquí porque ya no tenemos ningún método, step over tampoco porque no tenemos ningún método en el que meternos dentro, o bien retornar. Cualquiera de estos ahora mismo tendría el mismo efecto, y es que volvemos hacia atrás. Estamos ya finalizando la ejecución del método y ahora podríamos observar cómo empieza, y nos lo colorea en amarillo porque ha cambiado. Sí que se le ha asignado una celda, podríamos incluso observar los valores de esa celda que se ha asignado, y sin embargo en celda podemos observar cómo pieza sigue valiendo nulo. Aquí es donde estamos detectando el error por no haber establecido bien la pieza de la celda. Podríamos decirle ahora que siga con la ejecución hasta llegar al siguiente punto de parada, o bien saltar al siguiente método, bien meternos dentro de un método para seguir la depuración, o bien devolver el retorno, aunque en este caso ya poco efecto tiene. Si nosotros le damos al siguiente paso, mostraríamos en pantalla el resultado. Damos al siguiente paso. Aquí sí que hay una diferencia. Si doy a este pinto, saltaríamos a la siguiente línea, perdón, saltaríamos dentro del método toString de tablero. Si le damos step over, saltaríamos a la siguiente línea. No nos meteríamos a depurar este método. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos mirar, de lo que nosotros queramos hacer respecto a la traza de llamadas que se está produciendo, podemos elegir entre ir paso a paso, meternos dentro de los métodos o saltarnos algún método del que no nos interese hacer inspección de las variables. En este caso ya hemos prácticamente finalizado, nos daría lo mismo seguir al siguiente paso o bien proseguir con la depuración. Vamos a decirle que finalice y finaliza la ejecución donde ya no podemos mostrar ningún valor más. Es importante que cuando nosotros estemos haciendo la depuración hayamos configurado la opción de saltar filtros. En concreto, en las preferencias de la configuración de Eclipse, en el apartado debug, dentro del Step Filtering, podemos elegir paquetes de los que nosotros no queremos hacer depuración. Esto tiene sentido puesto que nosotros no queremos depurar el código del núcleo de Java, por ejemplo, porque suponemos que ahí no está el error, que eso funciona bien. Entonces, para evitarnos el introducirnos dentro de métodos que nosotros no queremos, podemos decirle que cuando esté marcada la opción de Step Filter, por defecto evite depurar estos métodos que están aquí señalados. De hecho, lo tenemos aquí marcado porque va a hacer que nuestra depuración sea bastante más ágil y nos centramos solo en depurar aquellos métodos que sean implementados por nosotros. Para volver a la vista de Java normal, damos al cambio de perspectiva y volvemos a nuestra perspectiva de Java habitual donde estamos acostumbrados a trabajar. Como principales ventajas del uso de la depuración podemos ver que el seguimiento del estado de las variables y objetos es muy detallado, y también lo que es el seguimiento del flujo de ejecución del programa. Sin embargo, sí que podemos ver que como desventaja es un poco pesado de llevar a cabo el tema del debug. Incluso bueno, hay algunos autores, como volvemos aquí a citar, que indican la complejidad de hacer la depuración incluso por encima de lo que es propiamente casi la programación. Otro segundo problema que podemos indicar es que las depuraciones son de usar y tirar, son sesiones transitorias que no se guardan y que cuando se vuelve a reproducir el error, pues bueno, hay que volver a repetir el esfuerzo realizado previamente, frente a otras soluciones del tipo usar mecanismos de log e integrar pruebas unitarias que se salen fuera de lo que es el tema actual.